¿O fue una ocurrencia de él decirles no se vayan, permanezcan aquí hasta que reciban la promesa? ¿Por qué no les dijo vayan y donde los agarre ahí que los llenen, ¿no? ahí recíbanlos? Si ya se van a ir, pues por ahí donde vayan en el camino. Pero él les dio la orden clara y les dijo permanezcan aquí hasta que reciban la promesa, ¿verdad? Después de haber recibido la promesa, entonces se van a poder extender y van a poder llegar a otros lugares, de tal manera, hermanos, que los apóstoles predicaron la palabra por todo el mundo antiguo conocido. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Fíjese, punto número 1. El Espíritu Santo se manifiesta en su iglesia cuando nosotros somos fieles y somos constantes. Dice Samuel que Saúl encontró una compañía de profetas. La palabra compañía, en otras traducciones o incluso utilizando un sinónimo, podemos entenderla como congregación, ¿sí? ¿O qué es una compañía? Puede ser también una empresa, ¿verdad? Pero aquí en este caso se refiere a una congregación o a un grupo de profetas, y ahí estaba siendo manifestado el Espíritu de Dios en esa compañía, en ese grupo de profetas, y los profetas estaban profetizando. En el libro de los Hechos, vamos a comparar, ¿verdad?, las dos historias. En el libro de los Hechos también dice claramente que cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés, en el versículo número 1 dice, ¿estaban todos qué? ¿Divididos? ¿Qué significa esto, hermanos? Que había congregación, ¿verdad? Que había unidad, que había un grupo, y allí en medio de la unidad, hermanos, es donde se manifiesta el Espíritu de Dios. Yo he escuchado a veces iglesias donde dicen, es que aquí no se siente nada. ¿Por qué cree que no se siente nada? Porque no hay unidad, ¿verdad? Porque hay división, porque hay amargura, porque hay resentimientos, porque hay murmuraciones, ¿verdad? ¿Qué tenemos que buscar entonces, hermanos, para que el Espíritu Santo se manifieste aquí en nuestra congregación? Que haya unidad, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, en ocasiones va a haber algo que puede que no nos parezca, pero hablando se entiende la gente, ¿verdad? Y no hay necesidad de guardar cosas acá dentro en el corazón que van produciendo desunidad, ¿verdad? Que van produciendo daño, que van produciendo amargura, ¿verdad? Dice la Biblia que tengamos cuidado porque brotando una raíz de amargura puede venir a contaminar todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en la unidad se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede manifestarse donde hay división o amarguras. En el libro de Samuel dice, ahí en el capítulo que estábamos leyendo, si usted gusta analizarlo en su casa con detenimiento, dice que delante de ellos había instrumentos musicales, y al mismo tiempo que había instrumentos musicales ellos profetizaban, ¿verdad? ¿Sí lo leímos o no? Que había flauta, está en Primera de Samuel 10. Dice que ellos hasta abajo dice, delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. ¿Qué estarán haciendo las flautas y los panderos y las arpas? ¿Dando un concierto de música? ¿O estaban alabando al Señor? Era alabanza a Dios, ¿verdad? Y ahí estaban los profetas profetizando, hermanos. Aunque en Hechos, en el libro de los Hechos, no habla de que ellos estaban haciendo instrumentos, estaban usando instrumentos. Fíjese, eso es otro argumento, ¿verdad? Que muchas iglesias han utilizado para decir que a Dios no se le debe de adorar con instrumentos, ¿verdad? ¿No han escuchado ustedes esto? ¿Todavía no? ¿Quién sí ha escuchado esto? De que Dios no se debe de adorar con instrumentos. ¿Sí? Los testigos de Jehová, ellos dicen que no deben de adorar a Dios con instrumentos porque para ellos es un desorden. Pero ¿qué tal las cumbias cuando termina la asamblea, verdad? Es así, eso sí se puede, ¿no? ¿Verdad que no? Es que, hermanos, es triste ver cómo la gente va acomodando las cosas a como le agrada, ¿verdad? A su carne. Hermanos, si Dios hizo los instrumentos, ¿quién los hizo? Los instrumentos. ¿Quién los formó? ¿Dios? ¿O fueron inventos de algún ser humano? ¿Alguien me puede buscar, hermano, la escritura donde dice en el principio, está en Ezequiel, me parece, fueron formados los tamboriles y las arpas, estaban listas para el momento de la creación? Así es, está hablando del rey de Sion, creo que es el 20. No me acuerdo, pero búsquelo para no mentir. Pero, hermanos, Dios hizo los instrumentos y hemos escuchado seguido estas ideologías de gente que dice que a Dios no se le debe de adorar con instrumentos, ¿verdad? Que los instrumentos son
del diablo. Hágame usted favor. Que los instrumentos son del diablo, pues no, porque tendríamos que arrancarle varias hojas a la Biblia, ¿verdad? Hay salmos que no los sabemos de memoria, por ejemplo el Salmo 150, ¿cómo dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿No? ¿No? Salmo 150. El Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabad de la magnificencia de su firmamento, alabad por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. ¿Sí? ¿Dice así o no dice así? Todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, hay que agarrar esta hoja y quitársela a la Biblia, si es que no se debe alabar a Dios de esta manera, ¿verdad? Pero aquí dice que los profetas estaban alabando con instrumentos, y aunque en el libro de los Hechos no dice que están usando instrumentos, estaban reunidos con un propósito. Yo quiero preguntarles cuál es el motivo por el que estaban reunidos ellos allí en el aposento alto. ¿Qué estarían haciendo mientras estaban ahí reunidos? ¿Estarían viendo un partido de fútbol? ¿Estarían chismeando? ¿Estarían criticando al hermano? ¿Sí? ¿Qué estarían haciendo, hermanos? Allí unánimes en el aposento alto. Ay, hermano, dice la Biblia que estaban orando, ¿verdad? Que estaban en constante oración, en constante adoración, estaban buscando la presencia del Señor, hasta que llegó el momento de que la promesa fue cumplida y el Espíritu del Señor se manifestó, hermanos, allí en ese lugar. Aquellos 120 reunidos en el aposento alto estaban adorando, hermanos, estaban orando, estaban conviviendo entre hermanos, estaban compartiendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que se manifiesta en las alabanzas de su pueblo, lo dice en el Salmo 22:3, y finalmente dice que el Espíritu de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento vino sobre Saúl y fue transformado en otro hombre. Todos aquellos que estaban unánimes aquel día de Pentecostés fueron llevados en un proceso de cambio. Fíjese bien, primero fueron llamados, ¿sí o no? Dice que Jesús fue y los agarró cuando estaban con su red y les dijo: vengan, dejen sus redes, yo los voy a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Primeramente los llamó, hermanos, y dejándolo todo siguieron a Jesús sin tener una clara idea de a lo que iban. ¿Cuántos siervos de Dios en la Biblia les pasó esto? ¿A Abraham no le pasó? Dice que estaba Abraham allá en Mesopotamia, ¿verdad? En su ciudad, en su lugar de origen, y escuchó una voz que le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a mostrar que vayas, ¿verdad? Y Abraham pudo haber dicho: pero pues ¿y a dónde? No, dame por lo menos la ubicación o la dirección de a dónde quieres que yo vaya. Mas sin en cambio dice la Biblia allí en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, que él obedeció, ¿verdad? Por fe, sin saber a dónde iba, y a lo mejor en ese momento sin saber ni siquiera quién le hablaba, ¿verdad? Pero creyó y obedeció y le fue contado por justicia. ¿Sí? Estaba Moisés allá también en Egipto, cuando Dios de repente le dijo: tú vas a ser el que va a sacar a mi pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Y Moisés pues también tuvo que salir y pasar por una peregrinación en ese desierto. ¿Durante cuántos años, hermano Rubén? ¿La esclavitud de Egipto? Cuando Moisés sale de Egipto huyendo del faraón, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar antes de comenzar su labor? ¿No fueron 40? A ver, saque bien la cuenta, pero pasó un tiempo, ¿verdad? Pasó su desierto personal antes de pasar el desierto con todo el grupo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y a lo mejor tampoco sabían a dónde iban estos hombres tampoco. Jesús los llama y les dice: vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo y se fueron tras de él, pero en realidad tampoco tenían una idea clara de a qué iban, ¿verdad? Solamente fueron llamados y aceptaron el llamado y obedecieron a Jesús y fueron tras de él. ¿Cuántos aquí hemos aceptado el llamado de Jesús?
Ayer con los jóvenes tuvimos una tarde bonita aquí, ¿verdad? Una plática bonita. Y dijimos esto, hermanos, a veces no sabemos todavía dónde vamos. Estábamos hablándoles aquí de la historia de José. José no sabía qué iba a pasar con su vida, ¿verdad? Ahí lo vendieron sus hermanos, él no sabía qué le deparaba el futuro, él no sabía qué iba a pasar. Y pudo haber tenido muchas dudas en ese trayecto, ¿sí o no? ¿Por qué me vendieron mis hermanos? Pero ¿cómo puede ser posible que yo, siendo el consentido allá en mi casa, haya venido a terminar de esclavo aquí en Egipto, lavando los pisos de los egipcios, ¿verdad? Posteriormente es acusado falsamente, ¿verdad? Y es encarcelado durante algunos años ahí injustamente. Y en ese momento seguramente su mente daba vueltas y decía: Señor, pero si yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué me pasan estas cosas, no? Llega a pasar en la vida, hermanos, de los creyentes. Estos hombres, dice que dejaron todo y siguieron a Jesús, y no tenían una idea clara de hacia dónde iban a ir, solamente escucharon las enseñanzas de Jesús, escuchaban, pero no podían comprender a totalidad el plan de Dios. Hasta el momento después de la resurrección, Jesús mismo aparece y abre su entendimiento, dice la Biblia. Y en Lucas 24 dice que su entendimiento es abierto y ellos comprenden, hermanos, y reciben la promesa del Espíritu Santo. Y finalmente en Pentecostés la promesa, hermanos, es cumplida. Al estar ellos reunidos adorando al Señor, escudriñando su palabra, orando, hermanos, en constante ruego y súplica, vino un viento recio que llenó la casa y aparecieron lenguas repartidas, hablaron en lenguas de extranjeros, haciendo escuchar a la gente de otras naciones que estaban en Jerusalén el Evangelio, la palabra de Dios en el idioma de cada uno de ellos, hermanos. La vida de aquellos hombres que fueron investidos por el Espíritu Santo, fíjense bien. Acerca de los instrumentos, Reserva el tantito ahorita al final, porque vamos a hacer una pregunta. ¿Sí? La otra, ahí ahorita con el tema, dice ahí que fueron llenos del Espíritu Santo, ahí no recibieron el Espíritu Santo. Para que les quede claro, porque muchos dicen, es que ahí recibieron, en el día de Pentecostés, la mayoría dice, recibieron el Espíritu Santo, pero eso es mentira. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo, pero el Señor anteriormente sopló en ellos, dice, y recibieron el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, así es. No estaban llenos del Espíritu Santo. Aquí la palabra que yo estoy usando dice la vida de aquellos que fueron investidos. Es un concepto, es que a veces hay que tener cuidado en las palabras, porque una palabra le puede cambiar el sentido a muchas cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que una vez estábamos aquí hablando de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que estábamos determinando el tiempo correcto de la celebración, y vimos por ahí en una Biblia católica que alguien traía que decía tarde, y solamente por decir tarde y no noche cambiaba por completo el sentido de lo que estábamos estudiando? A veces una palabra, hermanos, una palabra puede generar una doctrina, una enseñanza equivocada, ¿verdad? Dice que fueron llenos o fueron investidos. ¿Qué significa ser investidos o llenos, hermanos? El poder del Espíritu Santo es una fuerza transformadora, hermanos. A partir de ese momento, hermanos, ¿sí? Ellos dejaron de ser los pescadores terrenales, ¿sí? Y se convirtieron en los pescadores espirituales. Ellos dejaron de ser pescadores comerciales y fueron transformados a pescadores de almas, hermanos, a través del investimiento del Espíritu Santo en su vida. De igual manera, cuando el Espíritu de Dios vino sobre aquel hombre Saúl, dice la Biblia que su vida fue transformada. Él fue mudado en otro hombre, que después se descarriara, que después tomara malas decisiones y cometiera equivocaciones para que Dios lo desechara. Esa ya es otra historia que después vamos a platicar. Pero en ese momento dice que el Espíritu de Dios mudó la vida de Saúl en otro hombre. O sea, fue transformado. De igual manera los apóstoles, los discípulos fueron transformados. ¿De qué, hermano? De discípulos apóstoles. Fíjense la importancia de esto que estamos hablando, porque antes de ese momento ellos eran conocidos como discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, ¿verdad? Es como decir un chalán de carpintería, ¿no? Porque a veces nosotros traemos chalanes de carpintería, pero pues son los que están aprendiendo apenas, ¿verdad? Pero un apóstol, hermanos, ¿qué es un apóstol? ¿Qué diferencia hay entre un discípulo y un apóstol? Apóstol es un enviado, ¿no? Yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? La investidura del Espíritu Santo.
El discípulo todavía no era investido por el Espíritu Santo, el apóstol estaba investido por el Espíritu Santo, de tal manera que en ese momento que llega esa investidura, esa promesa de Jesús, aquel hombre es transformado, ¿verdad? De ser un aprendiz a ser un enviado, ¿verdad? De Dios, a hacer su voluntad y establecer iglesias, hermanos, a pescar almas, a traer almas a los pies de Cristo y generar tesoros allá arriba en el reino de los cielos, ¿verdad? Yo le quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántos queremos ser esos pescadores de almas, hermanos? ¿Cuántos queremos que Dios nos transforme? Vemos el cambio en Pedro, hermanos. Este mismo hombre que negó a Jesús 3 veces al no tener convicción. A ver, ¿qué se necesita para negar algo?